Hermano Marlo, te ruego por él, dale gracia, sabiduría, humildad y unción. Te pido, Señor, que esa palabra, ese consejo que tú has puesto en su corazón, él pueda, Señor, dárnoslo en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Pueden tomar su lugar. Cada vez que se nos informa o se nos dice que nos toca dar una enseñanza o una prédica, créanme que todo, ya sea 2 semanas que nos hayan dicho, un mes, todo ese tiempo uno se pone bien nervioso y cuando ya está aquí enfrente creo que se acumula el doble. Pero le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da, ¿verdad?, de estar en este lugar. Amén. Y saber que en realidad sí es un privilegio. Amén. Y no es cualquier cosa. Como estamos en este mes, el tema es la instrucción del bautismo. Y quisiera poner como referencia a Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 al 18. Y hermanos, antes de leer el pasaje, yo al estar preparando el bosquejo o esta enseñanza, se me hizo un poquito difícil porque se hablaba de la instrucción del bautismo. Entonces no es lo mismo enseñar acerca del bautismo que ser instruidos, ¿verdad? Y creo que es lo que Dios puso en mi corazón, explicar un poquito lo que es esto, para entenderlo mejor. Ya tienen Marcos 16:15, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios: y les dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Siguiente versículo. Okay. Disculpen, hermanos, creo que tienen una falla ya. Aquí lo voy a leer. Amén. Gracias, Señor. Dice de esta manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Estas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Los mandó, que sería lo que conocemos como la Gran Comisión. Al hablar de instrucción, creo que yo estuve buscando lo que es la diferencia entre la enseñanza y la instrucción. Y leyendo varias definiciones en el diccionario, en el internet, lo que voy a leer es mi conclusión, no es en sí lo que decían las definiciones que yo leí. La educación o la enseñanza es la información que nosotros recibimos y nos quita la ignorancia. Nos da un conocimiento que no teníamos, pero ahora sabemos que es bueno, que es malo. Nos quita la ignorancia y agrega un valor moral hacia nuestra persona. Eso es lo que yo concluí como la enseñanza, ¿verdad? Pero la instrucción es la siguiente: es la información detallada que me ayudará a elegir con sabiduría lo que es bueno para mí, no lo que me conviene, porque muchas veces nosotros queremos cosas para nuestra propia conveniencia, pero nos van a dañar. Pero la instrucción es lo que hace, me ayuda a elegir con sabiduría lo que es bueno para mí, porque es disciplina, porque eso es disciplina, y tales elecciones forjan en nosotros una identidad. Son la instrucción, forja en mí una identidad, así como el Padre dice la palabra, instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Entonces la instrucción requiere tiempo, requiere paciencia, pero es bueno porque trae cosas buenas para nosotros, ¿verdad? Así es, entonces quedamos en que una enseñanza me quita la ignorancia de algo que no sabía,
pero la instrucción son enseñanzas detalladas que me dan identidad. Y nosotros como hijos de Dios, nuestra identidad está en Cristo. Entonces todo lo que está en la palabra del Señor es instrucción, es para nuestro propio bien. Decía el pastor en una de las predicaciones precisamente de este tema, él hablaba de la disciplina. Y él decía que la disciplina no siempre es grata, ¿verdad? No son buenas noticias, pero con el tiempo, cuando uno la adopta, va a traer frutos, va a dar frutos. La disciplina cuando se lleva a cabo, dice, trae frutos o muestra los frutos, ¿verdad? Cuando la practicamos. La instrucción del bautismo no es enseñar lo que es el bautismo, sino es dar a entender la importancia del bautismo. Son dos cosas muy diferentes. Los hermanos que salieron, por ejemplo, ahorita se les va a enseñar, pero también se les va a instruir. La enseñanza y la instrucción vienen de la mano. En matemáticas, por ejemplo, hay un dicho que decimos nosotros, no sé si es universal o nada más en México, que dice que el orden de los factores no altera un producto o no altera el resultado, ¿verdad? Pero en las matemáticas de Dios, creo que si se alteran los factores, creo que el resultado va a salir mal. Por eso es importante seguir pasos, seguir las instrucciones, ¿verdad? Entonces, el orden de los factores en el cielo sí altera el producto, sí altera el resultado. Por eso es importante seguir la instrucción. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Hechos 10:22. Vamos a ver lo que dice Hechos 10:22. Fíjense, aquí hay una palabra muy importante. Estamos hablando de instruir, y en la Reina Valera viene esa palabra en este versículo. Se habla de Pedro y de Cornelio. Ya estamos familiarizados con esta historia. Dice, en el 22 dice, y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones. Ahí está la palabra. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, se fijan, dice, ha recibido instrucciones. Es decir, hermanos, la instrucción en el bautismo no es algo que se debe tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque es un asunto de vida o de muerte. Es serio, pero en realidad yo no sé por qué nosotros tal vez siempre estamos en un lugar de confort y nos olvidamos realmente de lo serio que es esto. Estamos hablando del bautismo, pero hay otras instrucciones que se nos dan, por ejemplo, a los que ya hemos sido bautizados, los que ya hemos aceptado, hemos pasado por ese proceso. La instrucción sigue haciendo lo mismo, pero esta, la del bautismo, hermanos, creo que es la más importante, porque esta es aquí donde tú estás decidiendo otra vez la vida o la muerte, ya sabemos las dos opciones que tenemos, ¿verdad? Por eso es importante, y por eso se nombra aquí a Cornelio, que es un buen ejemplo de él, de lo que es la enseñanza y la instrucción. Él tenía buen testimonio ante los judíos, ¿verdad? Decía que él conocía a Dios, que él era temeroso de Dios. Es decir, que él recibió enseñanza, tenía esa enseñanza por lo cual la aceptó. Pero Dios veía eso, porque dice que las ofrendas de él subían a la presencia del Señor. Entonces, si Dios ama al mundo, se murió por nosotros para salvación, entonces yo no creo que haya mandado a Pedro para decirle, oh, el Señor manda a decirte muchas gracias por las ofrendas. No, ¿verdad? Faltaba algo muy importante, que era probablemente cuestión de vida o de muerte para él, para Cornelio. Al recibir la instrucción de Pedro, dice que toda la casa de él, toda la familia de él, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, fueron bautizados. Entonces, yo digo, qué hermoso, ¿verdad? Obedecer la instrucción. Amén.
Como ejemplo me voy a poner a mí. Yo trabajo en un área que muchos consideran que es peligrosa de estar ahí, ¿verdad? Se llama el área de hazardous materials, es trabajar con materiales peligrosos o con químicos. Entonces, al yo aplicar para ese trabajo había un temor, porque uno escuchaba todos los términos, todo el trabajo que se tenía que hacer, trabajar con ciertos químicos, a veces trabajamos con radiación. Hermanos, pero cuando ya me aceptaron en el trabajo, no me dejaron ir así nada más, ¿verdad? Ellos me dieron enseñanza, me quitaron primero la ignorancia, y al quitarse la ignorancia se me quitó el miedo, el temor. Y ya tenía yo conocimiento del área, de todo lo que era, lo que consistía el área en la que iba a trabajar yo. Y se me enseñó las diferentes clases de químicos, se me enseñó a cómo separar todos los químicos, cómo no juntar uno con otro porque iba a haber una reacción, cómo consolidarlos en un contenedor de manera que no haya un peligro, que no se exponga. Entonces todo eso se me enseñó. Pero ya cuando yo voy físicamente enfrente de ese material, de ese químico, para yo poder empezar a trabajar ahí, yo tenía la enseñanza y el conocimiento, pero físicamente para yo estar ahí se me dio una instrucción. Entonces nuevamente la instrucción es un caso de vida o de muerte. Yo tengo pasos que seguir para tratar la radiación, tengo pasos que seguir para separar químicos, para ponerlos en contenedores que tienen que ir. Hermanos, si yo altero en los factores como las matemáticas, créanme que ahí sí va a haber algo, sí va a haber una reacción, va a haber un peligro hacia mi integridad. Entonces, ese es un claro ejemplo de la enseñanza y la instrucción. Entonces, si yo no quiero poner en riesgo mi integridad física en el trabajo, tengo que seguir paso por paso las instrucciones. Eso es la instrucción. Ahora que yo tengo la enseñanza, tengo la instrucción, dijimos en un principio que la instrucción me da identidad. Estando yo en el área de materiales peligrosos y ya teniendo el entrenamiento, ahora se me dio un título. Ahora yo soy lo que le dicen, empecé como un técnico del campo, que es ayudar nada más, pero ahora soy un químico de campo. ¿Por qué? Porque ya tengo el conocimiento. Ya ese es el título que se me dio, y en la compañía todos me conocen como un field chemist. Es mi identidad ahí. Cuando alguien tiene un problema en los laboratorios o que llega un químico se rompió y que se derramó todo, luego ya identifican a la persona que le tienen que hablar para asistirles. Entonces, al yo recibir la enseñanza, la instrucción, ya tengo una identidad. Entonces, ese es un claro ejemplo de por qué es importante seguir la instrucción. En Mateo 3, 13 al 17, vamos a leerlo. No, perdón, 3. Creo que me equivoqué, hermanos. Era el versículo donde llega Jesús a ser bautizado. Sí, ¿verdad? Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús, hermanos, es el claro ejemplo de la instrucción y de la enseñanza. Creo que ese paso fue muy importante, porque ¿cómo alguien va a enseñar algo que no practica? ¿Cómo va a ser válido? ¿Verdad? Entonces por eso Jesús puso el claro ejemplo de cómo se tenían que hacer las cosas. Nos instruyó, ¿verdad? Cómo debían hacerse, porque cuando Él hizo la opción del bautismo, entonces pasó algo muy interesante. Dice que del cielo venía una paloma, ¿verdad? Que simboliza, sabemos, el Espíritu Santo, que se abrió el cielo, descendió una paloma, pero también se escuchó la voz de Dios. Dice aquí, es por eso que nosotros, al ser bautizados, somos bautizados en ese mismo cuadro que estaba Jesús. No sé si cuando alguien se bautiza aquí, el ministro siempre dice, yo te bautizo, dice el nombre de la persona, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, tus pecados van a ser perdonados. Entonces, y se cumple precisamente lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús nos instruyó, se cumple ahí. Y ¿saben qué, hermanos? Es hermoso. ¿Por qué? Porque al recibir la instrucción va a ser beneficio para nosotros. Cuando Jesús fue bautizado, ya vimos que bajó el Espíritu Santo y hubo una voz del cielo que lo reconocía a Él públicamente como Hijo de Dios. Lo que pasa aquí, hermanos, en el bautisterio es exactamente lo mismo. Es muy bonito. ¿Por qué? Porque cuando usted es bautizado, se nos abren los cielos. Es decir, tenemos acceso. Amén. Antes de ser bautizados, tenemos el conocimiento de que si me bautizo, tengo acceso a todos los beneficios. Pero no es hasta que me sumergen y yo salgo, que siento que ahora se me da esa autoridad de exigir esos derechos. ¿Por qué? Porque están ahí. Entonces, por eso, hermanos, cuando uno es bautizado, experimenta precisamente esto. Usted está honrando a Dios, está honrando la instrucción que Jesús nos dio. Dice en Proverbios, dice, no estoy seguro, dice, escucha la instrucción de tu padre y no menosprecies la corrección de tu madre, ¿verdad? Entonces, hay que escuchar la instrucción, hermanos. ¿Por qué? Porque es bendición. En el momento en que nosotros salimos del agua, que somos sumergidos, entonces completamente ya tenemos acceso a todo, a lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Pero ¿saben qué, hermanos? Se cumple también lo que dice la palabra, que Dios honra a los que le honran. Y al usted obedecer la instrucción, usted está honrando a Dios. Amén. Y públicamente, ¿saben qué, hermanos? El gozo que los hermanos sentimos al ver a la persona salir del agua. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos bautizados, ¿verdad? Y ya experimentamos. Pero luego vemos a la persona, vemos su expresión, vemos que se entrega, que levanta las manos. Es ahí, hermanos, en donde todos los que ya hemos sido bautizados sabemos que Dios le está diciendo a esa persona: este es mi Hijo amado, mi hija amada, en quien tengo complacencia. Entonces, el mismo cuadro que se cumplió con Jesús se cumple ahí. Nosotros no escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Literalmente, como lo describe la Biblia, pero sí sabemos que en ese momento ya se le da identidad. ¿Por qué? Porque obedeció la instrucción. Así como yo les decía, que a mí se me enseñó, se me instruyó, y hasta que yo ya tenía la experiencia y estaba capacitado, se me dio un título, se me reconoció en el trabajo, en la posición que yo desempeño. Es lo mismo en lo que estamos explicando. Cuando usted se bautiza, escucha la voz de Dios, obedece la instrucción del Señor, entonces Dios ya le da la identidad. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, si después de que usted es bautizado, vienen los beneficios. Tiene cobertura espiritual, tiene bendición. Me estaba acordando también del rey Naamán, ¿verdad? Que creo que tenía lepra.
A él una niña israelita creo que le dio enseñanza. El Dios de Israel, Él te puede sanar. Él le introdujo quién era Dios de los israelitas. Y lo mandó como un siervo del Señor. Y en su necesidad, en su desesperación, nuevamente, hermanos, otra vez, para él era un asunto de vida o de muerte. Entonces probó todas sus opciones y le quedó, no que le haya quedado una, pero quedaba la que lo iba a salvar. Entonces él dijo, yo me imagino que dijo, no voy a perder nada con ir. ¿Por qué? Porque ya probé todo y no hay resultado. Pero entonces cuando llegó con el hombre del Señor, él ni siquiera lo recibió, ni siquiera se vieron cara a cara, simplemente le dio una instrucción. ¿Y qué pasó con ese rey Naamán? ¿Cómo? ¿Cierto? General. ¿Qué pasó? Él se molestó. Al principio no quiso recibió la enseñanza, pero no quiso obedecer la instrucción. Pero estaba en riesgo su vida. Entonces tuvo consejeros que le dijeron, así tiene que ser. Si hay un precio que pagar, hay que hacer lo que se nos dice. Entonces le dijeron que se sumergiera 7 veces en un río y cuando saliera la 7ª vez iba a ser sano. Entonces, nuevamente la instrucción nos va a salvar, hermanos. Hay que obedecer, es muy importante. No hay que brincarnos nada los pasos. Amén. En ocasiones, hermanos, no sé si entre nosotros o entre los hermanos que van, los amigos, los visitantes, reciben la enseñanza, pero hay algo que los detiene. Hay algo que los detiene, pero nuevamente ratificamos, hermanos, que es serio y que es de vida o muerte. En la enseñanza se les dice qué es lo que tienen que arreglar para poder ser bautizados, para poder entrar al reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces, si a usted le interesa su vida, si a usted le interesa su alma, hermanos, hay que arreglar esas situaciones. ¿Por qué? Porque es importante. Si usted no arregla esa situación, usted no puede bautizarse, no puede seguir la instrucción y no va a tener esos beneficios. ¿Verdad? Si a usted le interesa su salvación, hermano, yo pienso, como dicen en México, el interés tiene pies, ¿verdad? Hay que movernos. Querer es poder. Entonces, hermano, es su vida. O se va al cielo o se va a una condenación eterna. Creo que ya vamos a cerrar. Nuevamente, como testimonio, voy a contar. Hace poco yo recibí la ciudadanía de los Estados Unidos, ¿verdad? Ya soy ciudadano. Y créanme, hermanos, que yo dilaté mucho en dar ese paso, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es mi estatus en este lugar. Porque si se me vencía la residencia, entonces yo iba a estar ya ilegalmente en este lugar, se me iba a sacar de este país y ya no iba a disfrutar de la bendición que yo tengo, que es mi esposa, mi hijo y mi familia aquí, ¿verdad? Entonces, cuando yo veía las noticias de Trump, cómo él se ponía con la situación de inmigración, créanme, hermanos, al igual que muchos, a mí me entró el temor. Y yo lo hablo esto con respeto, hermanos, porque yo sé que hay hermanos que su estatus no es pues como el mío, o no es residente, ¿verdad? Lo digo con respeto. Y si yo que yo tenía residencia, que estaba a punto de vencerse, me entró un temor. Ahora, ¿cómo no entender a ellos, verdad? Que no tienen pues no sé, esos documentos. Entonces entró en mí el temor y yo dije, si no lo hago ahorita, va a cambiar algo, van a cambiar las leyes, va a pasar algo y voy a perder toda la bendición. Y el poquito acceso que yo tengo a las cosas aquí, también las voy a perder. Entonces, hermanos, yo apliqué, me moví y era una instrucción. Si quieres las bendiciones, si quieres disfrutar de todo lo que te ofrece este país al 100%, entonces hay que seguir esta instrucción.
Y para eso se paga un precio, hermanos. En la iglesia, en el bautismo, usted tiene que renunciar a muchas cosas, tiene que pagar un precio. Aquí yo pagué dinero, ¿verdad? Pero es el precio a pagar para obtener una aplicación. Entonces, hermanos, cuando yo estuve ya en la ceremonia, que me quitaron mi residencia e hicimos un juramento, en ese momento creo que se me quitó un peso de encima y yo ya salí como diciendo, ya no hay peligro, se me fue el miedo. ¿Por qué? Porque ya se me dio una identidad como ciudadano de este país al seguir un paso muy importante, una instrucción. Y todo eso se fue, hermanos. Y le doy gracias a Dios por ello. Y yo los animo, hermanos, a que ustedes reciban la enseñanza, pero también obedezcan la instrucción. Dios los bendiga. Felicidades para nuestro hermano Marlon. Dios le bendiga. Es muy importante la instrucción. El verso que leyó al principio, San Marcos, capítulo 16, dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está el Señor mandando una instrucción.